Bueno, gentita, acá tenemos un café, un arroz con leche espectacular, el mejor postre del mundo. Esto ahora nos van a contar qué es. Hablamos como la R como arrastrada, como rica, Costa Rica. Te voy a mostrar donde las sectas se reúnen para rituales. Miren lo que es, además, esa bandera, Costa Rica en modo épico. Está realmente una de las banderas más grandes que he visto en mi vida de cualquier país. Está nice, me gusta, y con un buen viento así para que... totalmente picarda. Porque hoy vamos a tener nuestro primer amigo tico, nuestra primer persona que va a ser nuestra amistad. Acá nos va a contar las cosas realmente como son, de primera mano. Nos va a enseñar a hablar, nos va a enseñar a comer, nos va a sacar a pasear. En el video de hoy, Argentinos es su primer amigo en Costa Rica. ¿Y cómo es eso? Contanos, Hugo. Nos vamos a reunir aquí con Dani, un viajero experto en este lugar. Vamos a recorrer un poquito Cartago. Por cierto, miren qué épicas las ruinas de Cartago. Me fascina mucho realmente el nombre de este lugar. Me encuentro realmente muy fascinado porque Cartago eran los míticos enemigos de los romanos, o sea, la ciudad de Aníbal Barca. Y acá tenemos otras ruinas de Cartago, pero en Costa Rica. Espectacular, la herencia de Aníbal el Grande. Bueno, gente, estamos llegando a la basílica que Dani me recomendó que venga a verla mientras hago tiempo para esperarlo. Vive un poco lejos. Y está requete buena, está buena. Me gusta que se ve de lejos y me gusta que brilla. Me gusta que es bien brillante. Realmente de lejos se ve como las cúpulas brillantes, y con este solazo que hay. Está linda, no es tan grande realmente de lejos. La foto se ve como un poco más impresionante, pero me gustan los colores que tiene y me gusta que brilla. Me gusta el tipo de pintura que le han puesto. Eso está nice. Y también me gusta que tiene un reloj y que en serio da la hora. La bandera del Vaticano, bien. Pablo Hernández Quirós, María por el alma de Gustavo Franco. Se ve linda y tiene como detalles de enchapado, pintura en oro y como diseño medio morisco también. La verdad que está bella por dentro, es muy bonita. Tiene unos vitró, miren lo que son los vitró que tienen, espectaculares. Uy, arriba tiene un clavicornio. Bueno, gentita, ya salimos del centro de la ciudad. Estamos en el volcán Irazú y en compañía aquí de mi amigo el Dani. Querido Dani, ¿cómo estás? Bienvenido a QPA, preséntate. Invita a la gente a que te siga en tus redes sociales. Comentanos por qué sos el tipo más experto en el turismo acá en Costa Rica. Bueno, chicos, primero que nada, están en el mejor canal. Pueden estar viendo este video. Nos encontramos en el volcán Irazú, ubicado en Cartago. Este lugar es de clima frío. La verdad, vinimos acá a conocer un poquito la experiencia, ¿verdad? Más o menos en el camino vamos a estar mostrándoles un poquito esta aventura que yo sé que se van a enamorar. Y bueno, vamos adelante a conocer este lugar tan lindo que ya las fotos que vimos se ven muy buenas. Comentarles que la entrada para los locales, ¿cuánto sale, Dani? Sale 1.200 colones. Pobre argentino, le pusieron la billetera, pero bueno, no pasa nada, vale la pena porque es un lugar muy bonito y sí hay que visitarlo obligadamente si venís a Cartago. No subirse las barandas, lo hice, perdón, llegar. Lo que se ve detrás del Dani son nubes, les aclaro, gente. Está impresionante, estamos alto, raro. Un poco marciano, pero gente, no venimos en el mejor día porque está seco. Se ve la laguna que normalmente se ve, pero de todas maneras este es el cráter del volcán. Aquí estamos, aquí llegamos. Se ve muy lindo, la verdad que las nubes ahí tocando todo el lado del cerro se ven increíble. Bueno, el Dani haciendo un poco de turismo aventura. Yo igual como señor de las 4 décadas me voy a quedar acá. El que es joven, que tiene 20. Bueno, gentita, acá tenemos un café, un arroz con leche espectacular, el mejor postre del mundo. Esto ahora nos van a contar qué es. Bueno, chicos, café tienen que probarlo si vienen a Costa Rica, ya que somos productores y no es por rajar como nosotros decimos, pero tenemos uno de los mejores cafés del mundo. Al menos yo no tomo café, yo sé que muchos chicos que van a ver este video Canceladísimo. Pero muy bueno. Y acá tenemos una tortilla de queso que es tradición de acá de Costa Rica. Que la pedimos sin natilla, que no sé lo que es, pero confío en vos. Es como decir, como crema, como queso derretido un poco. O sea, era para hacerlo un poquito más engordante, nada más. Pero hay que mantener la figura. La figura, bueno, no se mantiene sola. ¿Cómo se come, amigo? ¿Esto va con la mano? ¿Cómo con es? la mano, con la en mano. plan popusa, en plan así, popucero. Ah, buenísimo, vamos a darle. Y aparte, me llamó mucho la atención el arroz con leche, porque para mí el arroz con leche es algo bien casero. Es algo que te haría tu mamá, tu abuela. En mi país, Argentina, se puede llegar a comprar en un supermercado, pero no es tan común. Más bien, sería común que te lo prepare tu mamá como un postrecito, como
un postrecito rico para comer. A ver si tiene el mismo sazón que en mi país. Oh, me teletransporta a los 5 años de nuevo. Son las 5 de la tarde, es un lunes y están por pasar los supercampeones y el inspector Gallo de la tele. Qué bueno. Amigo, ya que te tengo acá, estás de representante de Costa Rica en mi canal internacional. Enseñanos un poquito el habla de los ticos. Enseñanos cómo se usa el pura vida, qué es un gracias, es un buenos días, es un hasta luego, qué es el mae. Contanos un poquito para que la gente aprenda y cuando venga tenga sus palabritas. Bueno, Costa Rica, el acento más que todo el tico, nos bromean mucho porque de lugar de decir Costa Rica, hablamos como la R como arrastrada, como rica, Costa Rica, todo. Carro, de repente parece sí, como un estadounidense que no habla del todo bien español a ratos. Exacto, pero si yo me propongo hablar fluidamente como que rico, sale, pero los ticos es como Costa Rica o qué rico, más que todo. El pura vida se utiliza como Hawái, es como un saludo, Sí. una despedida, un gracias. El pura vida se usa para todo, para terminar una frase, literal. Y el mae, ¿qué es? El mae vendría a ser como el man, como el chabón, Exactamente. como es un amigo, es un pata, ¿qué es? El mae es como cuando vos vas a saludar a un amigo, una persona, entonces es como mae, tal cosa. Pero es un poco informal, tal vez se utiliza con amigos cercanos. No vas a llegar y decirle a un policía como mae, tal cosa. Ok, es puede ser informal. una falta de respeto. Sí, dependiendo de cómo lo digas, pero mae es como amigo, como algo informal, pero entre amigos. Bien, y tirame alguna otra, alguna que no sea tan común, por ahí una más, si se te sale una frase o algo un poquito más de nicho. Bueno, aquí nosotros tenemos un montón de dichos y también un montón de palabras que te voy a ir mostrando porque no hay que quemar. Ah, bueno, de a poco, de a poco. Entonces que la gente se suscriba, que siga viendo y que nos siga también, ¿no? Ya que Exactamente. estamos, le llamamos a la acción. Y de paso, ¿pueden decir a la gente tu Instagram para que vaya por si quieren viajar por Costa Rica, te quieren reservar un viaje o algo? Bueno, les cuento que mi cuenta personal se llama Mochileando con Dani y también tengo una agencia de turismo Mochileando en Costa Rica donde hacemos tours y pueden echarle un ojito para que vean un poquito más. En Instagram, por supuesto. Bueno, amigos, este segmento se llama Llevando kilos de más a mi casa desde Costa Rica. Oh, está rico el quesito, me gusta. Saladito. El desayuno acá salado, ¿no, Dani? Por lo general, sí. El plato estrella es el gallo pinto. Si preguntan, está conformado por arroz, frijoles. Hay otro plato que se llama rice and beans. Está conformado por arroz, frijoles. Y está otro plato que se llama el casado, que está conformado por arroz y frijoles. Como ven, acá a la gente no le gusta tanto el arroz con frijoles. Nada, mentira, se lo ponen a todo. Che, pará. Pero yo vi gallo pinto en el supermercado y era como una ensaladita de tomate y cebolla. ¿Puede ser? No, yo me lo voy a llevar para que vean la variedad y la diferencia. Porque ahora que vas a andar en el Caribe, tienes que pedirte un rice and beans. Ok, bueno, vamos. Amigo, ¿dónde me trajiste? Pensé que íbamos a hacer un poco de turismo. Vamos a conectar con el más allá. No, ¿por qué? ¿Por qué? Me quiero quedar en el más acá. Te voy a mostrar donde las sectas se reúnen para rituales. ¿En serio? Bueno, a los fanáticos del terror, a los fanáticos de las películas de medianoche y 3 de la mañana, quédense porque se viene un lugar muy, ¿cómo decirle? Terrorífico. Bueno, dice que acá, me cuenta Dani que acá puede haber apariciones, puede haber espíritus chocarreros, diría el Chavo del 8. ¿Miraban el Chavo del 8 acá en Costa Rica? Sí, bueno, espíritus chocarreros, ahí tenés. Zombies inside, dice, no. Uy, tétrico, ¿Lo viste? ¿A qué? ¿Lo viste? No jodas. ¿Qué tengo que ver? No jodas. No jodas. No jodas. Mirá que esta noche vas a tener pesadillas vos, Empezás a joder así y después esta noche no puedes dormir. Bueno, este lugar se llama ¿Sanatorio o hospital? ¿Cómo era? Sanatorio Durán. Este era el Sanatorio Durán, que me imagino que Durán será un médico famoso porque en mi país también existe un Exactamente. Durán, un hospital Durán. Fue un médico que se especializó fuera del país y trajo acá conocimientos para comenzar a tratar una enfermedad que en su momento era muy difícil. Oh, es tétrico el lugar y no hay nadie encima. Vamos a la morgue. No, sea malo. No, Te voy es a cierto. llevar a la morgue. Sí, era cierto, no era broma. Bueno, te lo digo de verdad sin exagerar, no me encanta. Traducción, me quiero ir. De hecho, en este edificio, en aquella ventana allá, es donde han ocurrido muchas apariciones. Las personas toman fotos y en la parte de atrás aparecen caras. En la parte de acá, ya han ido cerrando todo por lo mismo cuando vienen grupos a hacer sectas, pero acá se ha ido que utilizaban ellos para bañarse y demás. Entonces ahorita todo está cerrado. Lo que eran los baños. La parte de odontología, la parte de operaciones, en este momento todo está cerrado.
Qué lugar tétrico. ¿Todo bien? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? El man nos saludó para checar que no éramos espíritus. De hecho, una de las personas que en su momento hubo un oficial de seguridad, un guarda, que cuidaba acá las noches, es una de las personas que es testigo de todo lo que ha escuchado gritos, ha visto cosas que ni él se puede imaginar, pero esa persona, bueno, ya ahora ya no trabaja acá, habría que ver el guarda de seguridad actual si ha vivido alguna experiencia. Si pasara la noche acá fácil, algo raro va a suceder. Vamos al pabellón de los niños. Ay, qué divertido, qué alegría. Si hay algo más escalofriante que un espíritu, es un espíritu en forma de niño. No sé por qué. Allá era la casa, al fondo, el doctor Durán. Qué loco. Es una sombra. No, es un espíritu allá al fondo, nada, mentira. Está como también, bueno, un poco como vandalizado, ¿no? El lugar. Y tiene esta construcción típica también de la medicina, ¿no? Con los bordes sin esquinas. Eso es típico de la medicina. Ah, vamos a subir por acá. Bueno. Che, qué loco este lugar. ¿Cómo no lo han utilizado para algo, no? Como darle algún uso. Ya quedó como patrimonio. Uy, es súper tétrico. Claro que si también te dejan venir acá solo sin vigilancia ni nada, es como que podés mandarte un ritual satánico si querés. Acá en los baños de los niños. Y son varios para niños porque mirá, me tendría que agachar para entrar. Bueno, yo sí entro. Bueno, por poco igual, si te peinás con jopo no entras. Sí. Qué lugar, ¿No sientes pesado? Sí, está horrible. La iglesia la cerraron porque venían muchos grupos a hacer actividades satánicas. Como acá han muerto muchas personas porque era un centro médico, aprovechan porque hay mucha energía. De hecho, vos, Hugo, la vas a sentir. ¿Estás preparado? Sí. Así preparado. ¿Y ustedes? ¿Ustedes preparados o no? Se me suscriben, y me apoyan y me siguen. Vamos. Me decías, Dani, que acá venía la gente que tenía enfermedades incurables. Acá gente con lepras y ese tipo de enfermedades así. Tan terribles. Escuchen. Bueno, el ruido del terror. Y acá. Esta es la casa... Ah, no, pero acá totalmente macumba. Esta es la casa de los médicos. Vieja y un poco bardeada la casa. Acá se ven las cosas medio macumbas escritas, ¿eh? Te están viendo, te ponen. Miren qué grande que es igual el hospital, es enorme. Acá se puede apreciar un poco mejor. Sí, acá es prohibido el paso también. Ya no, acá no hay que venir. No, mirá cómo está esa escalera totalmente bloqueada. Qué loco que hayan dejado que este lugar se deteriore, ¿no? Que se pierda. Se podría haber hecho muchas cosas acá quizás. Como que un poco me da pena, ¿no? Un lugar tan grande. Cosas lindas, tiene como unas escaleras de madera muy bonitas y todo. La construcción es linda. Hubiera sido perfecto para hacer Exorcismo. Nah, pensaba como en una escuela, una cosa. Una universidad. No, una universidad de agricultura, algo de... Veo que acá la gente cría su vaca. Son vacas poseídas, dice. Vacas poseídas. Son vacas poseídas. No. Acá Dani me dice que normalmente ahí arriba es donde, bueno, siempre se dice que de repente aparece una figura, como alguna manifestación espiritual o de alguna energía o alguna cosa. ¿Te animás a venir a la medianoche? No. Acá, como era el lugar de operaciones y demás, es donde las personas fallecían, por supuesto. Y sí, imagínate, de tuberculosis. Amigo, la pregunta de rigor te toca hacer. ¿Qué onda con los espíritus acá? ¿Le ha pasado algo en Chile? ¿A usted no? Es que antes había un oficial que cuida en la noche. Entonces él sí contaba que le habían pasado varios sustos. Nosotros cuidamos de noche. ¿Vos cuidás de noche acá y no pasa nada? Por el momento no. No. ¿Viste? Si entra con miedo, yo sí le juego una mala Se pasada. están jugando. Claro, si entras con miedo, fácil escuchas a alguien. No sos una persona supersticiosa. Ya. Qué genio. Le tengo más miedo a los de afuera. Sí, claro. Bueno, gente, ya nos despedimos de Dani. Está acá la compañía Pica, espectacular, hermosa, linda, simpático el Dani como toda la gente acá. Muy buena onda, le dejamos saludos, vayan, su canal, pasen por sus redes. Y si se van de viaje a Nicaragua, a Panamá o acá a Costa Rica mismo, lo convocan, que él tiene una agencia y les va a hacer muy buen precio. Vayan de parte de QPA que les cobra más caro. Ah, mentira, no te cuento. Bueno,